Dice la palabra del Señor, Éxodo 10, del 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Una interrogante: ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Interrogante: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. El 11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Hoy quiero hablar bajo el tema: no dejemos nuestros hijos al enemigo. No dejemos nuestros hijos al maligno. Mis amados hermanos, yo quiero que usted me ponga mucha atención, ¿verdad? Porque vamos a estudiar este tema, porque muchas veces hemos caído en esta trampa, que nuestros hijos se los hemos dejado al enemigo. Y yo quiero que pensemos en un momento en esto, que según se dice que en nuestro país Honduras, el 80, el 90% dice que son cristianos, profesan tener fe en Jesús. Pero vivimos en un país lleno de mucha maldad, muchos asesinatos, mucha droga, alcoholismo, mucha perdición, robo. A la vuelta de la esquina asaltan a una persona, lo matan. Y ese es nuestro país, en cada municipio, en cada departamento, colonia, barrio, aldea, caserío de nuestro territorio nacional, Honduras. Vemos un país que no es agradable, que hay muchas dificultades, hay muchos problemas sociales. Pero eso nos debe de llevar a pensar que cómo puede suceder que si el 90% de los hondureños son cristianos. Yo me puse a pensar, entonces esto es así, que dentro de aquellas personas que asesinan, que roban, que están perdidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en cualquier aberración en el mundo o en nuestro país, son hijos de cristianos. Entonces, ¿cómo sucede eso? Si el 90% son cristianos, entonces, ¿quiénes son los que hacen tales cosas? Me puse a pensar que aquellos que roban son hijos de cristianos. Aquellos que asesinan son hijos de cristianos, de hermanos que sirven a la iglesia, de hermanos que vienen todos los domingos a la iglesia. Pero sus hijos están haciendo muchas cosas malas allá afuera. Y muchas veces hasta hijos de pastores. Ahora bien, ¿cuál es la razón? ¿Por qué ha sucedido esto? La sencilla razón es porque le hemos dejado nuestros hijos al enemigo. Vean qué interesante, amados hermanos. ¿Cuál fue la estrategia que usó Faraón y que Satanás utiliza hoy en día con nuestros hijos? Faraón usó una estrategia, y es la misma estrategia que Satanás está usando para robarnos a nuestros hijos. ¿Cuál fue esa estrategia? La respuesta la encontramos en los versículos 10 y 11.
Vaya conmigo a la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Por favor. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad como el mal está delante de vuestro rostro. Le dijo Faraón a Moisés: no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. Ahora bien, ¿cuál fue la estrategia? Vamos aquí, ¿estamos acá, hermanos? ¿Nadie se me está durmiendo? No, ¿verdad? ¿Cuál fue la estrategia de Faraón? Mandar a los viejos y dejar a sus hijos. Es la misma estrategia que Satanás está utilizando hoy en día en las familias cristianas. En la familia, Satanás, amados hermanos, en sí, él importa mi vida, le importa su vida. Pero él casi no le interesa que usted venga a los cultos, que usted venga a adorar, que usted venga. A él está interesando dónde está su generación. Porque él no quiere, amados hermanos, que esa generación adore a Dios. Él quiere que esa generación se quede. Y la estrategia que Faraón utilizó fue, le dijo, cuando Moisés llega ante Faraón y le dice, y la interrogante que le dice el Faraón: ¿quiénes han de ir? Le dijo a Moisés. Le dijo Moisés: tenemos que irnos todos, van los viejos, van los jóvenes, las jovencitas, los jovencitos, varones, todo. Porque Moisés sabía, amados hermanos, que Dios quiere que todo lo de nuestra casa, todo lo que Él nos ha dado, adore a Dios. Pero Faraón en ese tiempo dijo: no, ¿cómo se van a ir? Los jóvenes se quedan y váyanse ustedes. A mí no me importan los viejos, porque se murieron los viejos, se quedaron aquellos esclavizados en el pecado. No va a haber crecimiento en la obra de Dios. Amén. Y mírenme, esto está bueno. ¿Por qué Faraón y también Satanás utilizan esa misma estrategia? ¿Por qué razón? Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué razón utilizan la misma estrategia? La misma estrategia que utilizó Faraón es la que utiliza Satanás. Miren, amados hermanos, ¿para quién cree usted que es? Ayúdenme a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Para garantizar una nueva generación de esclavos. ¿Qué estaban siendo? ¿Cómo estaban en Egipto? Esclavizados. Faraón quería tener esclavizados aquellas generaciones. Y es la misma estrategia que Satanás está utilizando, porque él quiere tener a la juventud, él quiere tener a sus hijos esclavizados en el pecado, en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en cualquier basura de este mundo. Satanás dice: ellos tienen que quedarse en casa, porque son míos, yo quiero esclavizarlos. Y Satanás quiere una generación de esclavos, pero esclavos del pecado, de la maldad en el mundo. Y nosotros como padres no debemos de permitir esto, amados hermanos. Debemos de reflexionar en nuestra vida lo que podemos ver en estos textos bíblicos, porque es la misma estrategia que Satanás está utilizando hoy en día dentro del cristianismo, dentro de la iglesia de Dios. Esto nos hace reflexionar en algo que a todo cristiano, a todo hijo de Dios, nos tiene que hacer reflexionar. Para Satanás no es problema que los adultos vayamos al culto para adorar a Dios, no le es problema que solo pasemos en la iglesia, que sirvamos ministerios, que estemos en todos los cultos el domingo, etcétera, pero que dejemos a nuestros hijos en Egipto. En otras palabras, que dejemos a nuestros hijos en el mundo, o que dejemos a nuestros hijos en nuestra casa. Él quiere que dejemos nuestros hijos a su
disposición. Satanás quiere que dejemos a nuestros hijos a su disposición. Y esto, amados hermanos, vean, ¿qué significa una generación de esclavos? ¿Qué significa una generación de esclavos? Eso es lo que Satanás quiere. Significa una generación sin sueños, una generación sin metas, esclavizados en las redes sociales, esclavizados en relaciones sentimentales destructivas, esclavizados en vicios, esclavizados en un grupo delictivo. Ahí los quiere tener Satanás. Váyanse ustedes para el culto, pero no traigan a sus hijos. Amén. Amén, hermanos. ¿Saben qué? Más adelante lo digo mejor. ¿Cómo podemos vencer nosotros esa estrategia de Satanás? ¿Cree usted que sí podemos? Claro que podemos. Pongamos mucha atención acá, porque eso es lo que queremos, o todos debemos de conocer la estrategia de Satanás, pero yo debo de conocer mi defensa para atacar las artimañas del enemigo. Entonces, ¿cómo podemos vencer nosotros esa estrategia de Satanás? Es muy fácil. Es muy fácil. Siguiente pregunta: ¿cómo podemos arrebatarle nuestros hijos al enemigo? ¿Cómo? Ustedes ya están pensando, sí, así. Pero mire, la primera razón: tomando decisiones valientes en familia. Tomando decisiones valientes en familia. ¿Cuál debe de ser esa decisión? Está el libro de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa ayúdenme, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa. Se necesita arrebatar nuestros hijos del enemigo, no dejarlos en casa. Se necesita una decisión valiente. Ahora sí, ponga mucha atención. Esto sí es duro reconocerlo. Esto sí es duro reconocerlo, que en nuestros hogares cristianos es obligatorio mandar a nuestros hijos a la escuela, pero que vengan a la iglesia es opcional. Es duro reconocer eso, amados hermanos. Por lo menos los domingos viene un grupo de niños, pero los miércoles se cuentan los niños que se quedaron. Usted dice se quedó en casa, pero se quedó en la casa de Faraón, donde el enemigo los está atacando. Usted no sabe, no, es que mi hijo se quedó en su casa con su novia o con su novio. Se lo está dejando al Faraón, a Satanás, que obre, que peque, que se vayan a la perdición. Hermanos, ¿cómo vamos a tener una nueva generación de hombres y mujeres que vengan a adorar al Señor, que amen la presencia de Dios, que sientan necesidad de orar, de alabar a Dios, de estudiar la Biblia? ¿Cómo si no los traemos? ¿Qué se quedaron haciendo nuestros hijos? ¿A la disposición de quién están? Hágase esa pregunta. Ellos están a la disposición del enemigo, porque es la estrategia que Satanás utiliza.
Moisés quería llevarse hasta los animales, pero él solo le dijo: váyanse ustedes los viejos, déjenme los jóvenes, porque los quiero tener esclavizados. Pero esto sí es duro. Que mi hijo vaya a la escuela es una obligación, pero que venga a la iglesia es si quiere venir. Yo creo que hay que pensar en esto. Como padres tenemos que reconocer que dejar nuestros hijos en casa mientras nosotros estamos adorando a Dios significa dejar nuestros hijos en Egipto, significa que ellos pueden llegar a ser parte de una generación de esclavos. Josué lo dijo claramente: yo y mi casa. Y así como muchos años hemos aprendido, hemos enseñado, mientras estés en el techo, mientras comas en la misma mesa, mientras durmas, debe de estar bajo mis órdenes. ¿Quiere arrebatar sus hijos del lazo del enemigo? Amén. ¿Quiere arrebatar la vida de sus hijos que han quedado atrapados? Usted debe de tomar una decisión valiente, tomando decisiones valientes en la familia. Dijo Josué: si ustedes quieren servir allá, váyanse, pero mis hijos, los que duermen bajo el mismo techo, ellos no se van a ir. Amén. Ellos tienen que adorar a Dios. Lo que estaba diciendo este hombre de Dios, por cierto, porque hoy nos creemos llamar hombre de Dios, pero ni a nuestra propia familia queremos arrebatarla para el reino. Lo que este hombre les estaba diciendo: si ustedes quieren hacer, hagan lo que quieren, adorar a sus dioses, váyanse a adorar, pero yo y mi casa, ¿verdad que no era una opción? Yo y mi casa serviremos a Dios. Era una obligación que si estaban bajo de ese mismo techo, ellos tenían que adorar a Dios, porque Él encerró a toda su familia. Y es lo que muchos de nosotros, amados hermanos, no queremos hacer. De esa manera nosotros arrebataremos nuestros hijos del lazo del enemigo. ¿Por qué no debe de ser obligatorio traer a nuestros hijos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo en su casa? ¿Saben ustedes qué están haciendo sus hijos? ¿Por qué no los obligamos, amados hermanos, a traerlos? A enseñarles que es necesario, que hay que orar al Señor. ¿Cómo ellos van a orar si no ven, no ven la adoración a Dios? No sienten nada. La estrategia de Satanás era que se queden en casa, en Egipto. Que se queden en casa. Cuando nosotros permitimos eso, estamos en grave problema. Por eso vivimos en un país, como inicié la introducción, Honduras dice que tiene un 80 o 90% que son cristianos, pero los que asesinan son hijos de cristianos, son hijos de líderes. ¿Por qué razón? Digan todos conmigo: porque los dejamos en la casa. Porque los dejamos en la casa. Yo le pido al Señor que mis hijos nunca se queden donde yo esté, ellos estén. No debe de ser una opción, sino debe de ser obligatorio. Así como usted levanta a su hijo para que vaya a estudiar, así levántelo, anímelo para que venga a adorar al Señor, pero no. Eso no sucede con el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros, los padres. Siguiente razón, si me ayuda, yo.
Segundo lugar, tenemos que ver a nuestros hijos como Dios los ve. ¿Está viendo usted a sus hijos como Dios los ve? ¿Qué significan sus hijos para Dios? ¿Qué significan sus hijos para usted? Isaías dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres para ti y naciones por tu vida. Le estaba diciendo a Jacob, le estaba diciendo: para mí, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Sus hijos, mi hijo, para Dios son de gran estima, pero muchas veces nosotros no lo estamos viendo como que ellos fueran importantes, amados hermanos, porque para Dios nuestros hijos son de gran valor, de gran estima, pero lastimosamente para muchos cristianos sus hijos tienen tan poco valor que no los llevan a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo que nuestros hijos no valieran nada? Dice que para Dios son de alta estima, y para nosotros, ¿por qué no? A nuestros hijos, al momento que nos dejamos en casa, los estamos viendo como nuestros enemigos. Cada vez que nosotros no traemos a nuestros hijos a la casa de Dios, permitimos que se queden haciendo cualquier cosa en su casa y no adorar a Dios, estamos poniendo sus vidas poco a poco en manos de Satanás. Tenemos que valorar la vida de nuestros hijos. No tomemos las cosas a la ligera. Tanto para nosotros como para nuestros hijos, las palabras de Jesús son reales. Cuando dijo Jesús: separado de mí, nada pueden hacer. Usted no va a hacer nada para cambiar a sus hijos si se aleja de Él. Si usted tampoco los trae a la casa de Dios para que haya un cambio en sus vidas. Y por último, hay otra siguiente razón. Tenemos que pelear la batalla de la fe. Son tres cosas importantes. La primera es tomar una decisión valiente en la familia. Es una tarea para nosotros. En segundo lugar, tenemos que ver a nuestros hijos como Dios los ve. ¿Cómo los ve Dios? Dice que Dios los ve con alta estima. Así debemos de ver a nuestros hijos, nuestra generación. Y en tercer lugar, tenemos que pelear la batalla de la fe. Dice ahí en Corintios, segunda de Corintios: porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Usted tiene el arma letal para destruir toda artimaña del diablo. Nosotros tenemos, amados hermanos, tenemos el arma para traer nuestros hijos al reino de Dios. No nos quedemos a brazos cruzados. Debemos de hacer algo por nuestra generación. Tenemos que pelear la batalla de la fe. Dios nos ha dado esa autoridad. Quizás nuestros hijos ya no son, quizás sus hijos ya no son unos niños, quizás son jóvenes o adultos, pero ellos han crecido lejos del camino de Dios. Pero usted, amados hermanos, debe de hacer algo. Debe de clamar a Dios. Debe de tomar las armas que Él le ha dado para la destrucción de toda fortaleza. Nosotros podemos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar a brazos cruzados mientras Satanás nos roba a nuestros hijos? ¿Nos vamos a quedar como que nada está pasando con mis hijos? Nada.
Mis hijos están en la casa, nada están haciendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿O nos quedamos a brazos cruzados? Nosotros somos llamados a marcar la diferencia en nuestra familia. Nosotros somos llamados a hacer algo por nuestros hijos. No permitamos que mi generación, su generación, sea una generación de esclavos para Satanás. Termino con esto. Puede verlo en la pantalla, por favor. Nosotros como padres y madres cristianos tenemos que pelear la batalla espiritual por ellos. Recordemos que nuestros hijos no son nuestros enemigos. Muchas veces los tratamos a ellos como enemigos. Satanás es nuestro enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ayunar, tenemos que usar todas las armas espirituales que están a nuestra disposición. Pero no vamos a dejar a nuestros hijos. Hay quien es Egipto, el mundo. ¿Y quién es el faraón? Satanás. Qué bonito va. No dejemos nuestros hijos en el mundo, en Egipto, ni tampoco se los dejemos a la disposición del faraón llamado Satanás. Marquemos la diferencia. No dejemos a nuestros hijos en nuestra casa. Yo sé que hay padres que tienen hijos ya adultos, jóvenes, mayores, que no sienten nada por Dios, pero tenemos el armamento, la oración, el ayuno. Clamemos, porque nuestras armas, dice el texto bíblico, lo voy a repetir, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La oración, el ayuno, trayendo a nuestros hijos a la casa de Dios, estudiando la palabra de Dios. Eso, amados hermanos, verdaderamente vamos a ver la gloria de Dios con una familia libre del pecado, libre de cualquier basura de este mundo, libre de todo pecado, y serán familias que adoren a Dios. Usted comprométase con Dios que en mi techo todos los que estén ahí tienen que adorar. Es obligación, no es una opción. Tienen que adorar. Tienen que adorar. Tomemos decisiones valientes en nuestra familia para la salvación de cada uno de ellos. Incline su rostro y oremos. Jehová Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos de esta manera. Gracias, Padre, por hablarme a mí hoy de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Queremos ser diferentes, queremos tomar decisiones valientes para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Me comprometo, Padre, a no dejar a mis hijos en este mundo, dejarlos a libertad de este mundo, a que se esclavicen en el sistema pecaminoso que opera, Dios mío, en el mundo. Pedimos, Dios, te pedimos que por favor, que cada familia individual de la familia Bautista Esmirna seamos familias ejemplares, y que no nos olvidemos de la adoración a Dios, de la exaltación a Dios, que enseñemos a nuestra generación que Dios es primero, que Él se merece mi adoración, que Él se merece la reverencia de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que podamos influir, que podamos transmitirle la fe a nuestra generación, hasta la cuarta generación, para que el cristianismo, el evangelio siga avanzando, siga creciendo, Padre Celestial. Nos comprometemos, Dios, que traer a nuestros hijos a la iglesia no debe de ser una opción, debe de ser un compromiso, una obligación de traerlos a la casa de Dios,
porque Satanás quiere que ellos se queden en casa. Hoy hemos aprendido, ya no pasamos por ignorante, y muchísimas gracias por aconsejarnos a través de tu palabra de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén.